Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. La actriz de teatro, cine y televisión, Claudia Cabeza, se toma este episodio de Impacto en el Rostro. Claudia es parte de Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022 con Amores de Cantina, la tragicomedia musical que es dirigida por Mariana Muñoz y escrita por el gran dramaturgo Juan Radrigán. Bueno, para mí Juan fue y sigue siendo el dramaturgo más importante de la dramaturgia nacional. Para mí, por los temas que atraviesa, por los temas que él tocaba, que la marginalidad, pero también el amor, la libertad, bueno, todos los temas, es como un clásico, ¿no? Como si habláramos de Shakespeare, guardando las proporciones, pero yo creo que es como nuestro poeta clásico chileno. Entonces, sus obras perduran en el tiempo por eso, porque son temas que nunca van a pasar de moda, nunca van a pasar en el tiempo. Habla de las pasiones humanas, de los problemas humanos, y también de nuestra identidad como chilenos, como entes políticos también. Entonces, claro, hay dramaturgos maravillosos también chilenos, jóvenes, gente que está escribiendo, pero creo que siempre de alguna manera está lo que Juan dejó en la dramaturgia chilena, o sea, el nivel de poesía de sus textos, el nivel también de impacto que tienen sus textos. Creo que él impactaba con lo que decía. A mí por lo menos me golpeaba. Hay textos, hay obras que me golpean también como me hace despertar en mi conciencia de quiénes somos, de cómo ha sido la historia política de Chile, y también de cómo él miraba las emociones y los sentimientos de las personas. Claro, en la escuela leí a Juan Radrigán y la obra que más me impactó fue Las Brutas, que me sigue impactando, me encanta, es mi obra favorita chilena. Creo que la manera en que él cuenta la historia de estas tres hermanas es conmovedora, hermosa, violenta. No sé, a mí me gusta mucho, hay un dramaturgo que me gusta que se llama Bernard-Marie Cortés, y cuando lo leo, que es francés, que es como un dramaturgo importante en la dramaturgia universal, europea, y claro, me pasa lo mismo con Juan, como son seres humanos que han estado también, porque Cortés vivió mucho en la marginalidad, él murió de SIDA, tenía VIH y murió de eso. Entonces, también sus obras hablan mucho de la marginalidad y de una manera muy descarnada, pero también muy frágil y sensible, que es lo que me pasa con Juan cuando leo sus textos, que toca lo marginal a veces, y el sentido del humor que tiene también Juan en sus textos, son chistosos, uno se ríe también, que Amores de Cantina tiene mucho eso, es terrible, pero también es muy graciosa la manera que él pone el dolor del amor. Sí, era muy chistoso, como decía las cosas sin filtro, como, bueno, para la chuchá también, conocía mucho el mundo popular, lo conocía muy bien, ¿no? Y lo bello es que fue capaz de recogerlo y darle un lugar poético a eso también, al lenguaje popular, porque sus obras están escritas la mayoría en un lenguaje muy popular. Entonces eso fue lo primero que a mí me impactó cuando lo leí, decía, ¿cómo se actúa esto? Y siempre en la escuela yo hago clase y siempre digo que no hay que actuar de pobre, porque finalmente empiezan a actuar como lo marginal, y en los textos de él
ni siquiera es necesario hacer tanto porque está tan bien escrito que ya escucharlo y decirlo es maravilloso. Claudia, el Festival Quilicura Teatro, así como otros, vuelve a la presencialidad luego de la pandemia. ¿Cómo ha sido para Sí. ti volver a los escenarios? Bueno, no he actuado tanto porque recién ahora estamos preparándonos yo estoy con otra obra también, estamos preparándonos para volver, pero emocionante, las pocas cosas que he vuelto a hacer presenciales ha sido muy emocionante, porque, bueno, finalmente el cuerpo puesto ahí es muy distinto a las cosas que hemos hecho vocales o que en la pandemia hemos hecho hartas cosas por Zoom o radioteatro, pero estar ahí en presencia y en contacto con el público, con las personas, ha sido maravilloso, es como revivir también, porque es otra cosa, eso es lo maravilloso del teatro que ocurre en el presente y es una experiencia viva que no se repite, porque ocurre entre ese público que fue ese día y los actores ese día. Entonces, es maravilloso volver a la presencialidad. A mí me gustaría como, es importante que las personas recuerden eso como la experiencia viva, porque también está pasando muchas cosas en las pantallas, eh, con las plataformas virtuales, que está bien que ocurra porque creo que eso hace que las personas que no tienen acceso puedan ver, pero si es que pueden ver en lo presencial, creo que una experiencia infinitamente más, más rica en la presencialidad. Estamos hablando de personas que quizás viven en ciudades lejanas a Santiago y que no Claro, tienen teatro, estamos hablando también de ciudades más pequeñas, pueblos. claro. ¿Tú eres partidaria de que esto se mantenga? Por ejemplo, en Quilicura Teatro hay 5 o 6 obras, si mal no recuerdo, que también se van a transmitir por vía streaming. Sí, yo creo que está bien, o sea, haciendo obras por Zoom fue maravilloso también porque mucha gente que no tenía cómo ir al teatro se conectaba y agradecía mucho también esa instancia. Entonces creo que está bueno que siga, pero también está bueno que las personas vivan la experiencia en el presente, en el cuerpo y en la sonoridad y todo lo que implica el teatro, ¿no? Que es una tremenda puesta en escena de muchas artes. Hablemos de Amores de Cantina. ¿Cómo describirías tú esta obra de Juan Radrigán? Mira, es bueno saber la historia de Amores de Cantina, porque Amores de Cantina partió en una muestra de dramaturgia hace 11 años atrás. Y Mariana Muñoz, que es la directora, planteó este ejercicio teatral como un recital teatral. Entonces los actores, las actrices y los músicos están todos en escena en un semicírculo y nosotros íbamos leyendo el texto y acompañados por la música de los, valga la redundancia, de los músicos que estaban ahí. Entonces, nos fue muy bien y la gente decía, sigan haciéndola. Y Mariana dijo, nosotros también queríamos hacerla porque fue muy linda la experiencia, fue la primera vez también que muchos cantábamos por primera vez, también hay actores y actrices como María, como Emma Pinto, que venían del circo teatro y ya tenían la experiencia de haber cantado con músicos en vivo, pero otros como yo y el Claudio Rivero, por ejemplo, eh, no lo habíamos hecho, entonces fue maravilloso, queríamos hacerlo más, queríamos aprender, porque también es otra manera de actuar, más hacia el público, más en contacto con el público, más abierto a lo que hoy va ocurriendo también, que tiene muchos amores de cantina eso. Y Mariana quiso mantener este formato, que fue como un recital teatral. Y sigue siendo eso, un recital teatral, pero claro, ya no estamos, por supuesto, leyendo los textos, sino que estamos actuando las situaciones, pero con la conciencia de que es un concierto. Entonces hay canciones entre medio. Y la historia la anécdota es la historia de una mujer, que soy yo, que soy la ex mujer del dueño de la cantina, que es el Tato, que tiene una maldición, le echan una maldición eh, y dicen que eh, tiene que haber una muerte para que yo me salga de esa maldición.
Entonces llega un afuerino que amenaza al Tato Dubó, y ahí empiezan a haber puros enlaces amorosos entre los personajes. Empiezan a contar sus historias de amor finalmente, porque es una cantina donde todos lloran sus penas de amor. Y son distintas maneras de ver el amor, hay amores más libres, hay amores que son más sufrientes, otros más alegres, y Juan habla de eso finalmente, es una obra que habla del amor. ¿Es una cantina que quizás podría estar en Valparaíso, Claudia? ¿Tú que eres Podría... de allá? Ahora estoy acá en realidad, pero me vine por la pandemia, estoy en Valparaíso acá, y me he quedado, pero estoy moviéndome harto entre Santiago y Valparaíso. Y sí, en Valparaíso y en cualquier parte de Chile, en el sur de Chile o en Santiago también. Es una cantina que puede estar en cualquier lugar, y los personajes también, son personajes súper reconocibles. Está el curadito que dice las verdades, hay un cantante, está el, como el galán, o sea, están todos estos personajes que siempre uno reconoce en estos bares y en estos lugares. Ya que la mencionaste a esta tremenda actriz, a Emma Pinto, ¿qué aprendiste de ella, esta actriz que lleva una larga carrera trabajando con su voz? Mucho, mucho, he aprendido mucho con ella, con la María. Para mí, claro, escucharlas cantar, sobre todo, escucharlas cantar y escuchar cómo porque es otra entrega también el canto, que bueno, Mariana habla mucho de eso, de que cómo la música, y eso lo he ido descubriendo con el tiempo, cómo la música entra hacia el público de una manera muy directa. La gente a través de las canciones al tiro se conecta. Pasa algo con eso. Hay gente que ha visto la obra muchas veces y vuelve a verla porque yo creo que es lo musical que es muy atractivo, como que apela a muchos sentidos, ¿no? Como, eh, el texto entra de otra manera cuando es cantado, de una manera más dulce, creo. Y la Mariana el trabajo que ha hecho durante todos estos años, con Amores de Cantina y con otros proyectos que ella ha dirigido. Siempre está pensando en cómo suenan los textos, cómo suenan musicalmente los textos. Y claro, que escuchar a la Emma Pinto, a mí me llega al tiro al corazón, entonces una obra que yo quiero mucho, que la guardo en un lugar muy especial, porque además, y esto es importante decirlo también, que el elenco nunca ha cambiado en estos 11 años, y eso es muy difícil, porque tú sabes que los actores y las actrices estamos siempre como haciendo nuestra vida, poder sobrevivir en nuestros trabajos, entonces casi siempre nos vamos de los proyectos. Y Amores de Cantina no, siempre logramos, claro, un par de veces han habido actores que han sido reemplazados, pero por los mismos, nosotros mismos. Entonces, digo, la Mariana ha entrado, y eso es muy lindo en esta obra, como nuestro lazo afectivo. Estamos envejeciendo también, pues imagínate, han pasado 10 años, hemos visto nuestros mismos desilusiones amorosas en nuestro camino en estos 10 años, no, qué sé yo, nuestros hijos que han nacido. Hemos crecido juntos con esta obra, y obviamente la obra también ha ido cambiando. Una obra que ha tenido éxito no solamente en Chile, sino que en varios países. Claudia, Mariana Muñoz, la directora, como recién la mencionaste, trabajó junto a Andrés Pérez a Sí, propósito de los 20 años de la muerte de Andrés Pérez. ¿Sientes que hay algo de él en este montaje? mucho, mucho. Ay, me emociona porque me acuerdo una vez que estrenamos en FITAM, Amores de Cantina, o sea, mostramos en FITAM, inauguramos FITAM con Amores de Cantina, y fue la primera vez que yo actué para tantas personas, y sentí que la Mariana logra traer siempre el espíritu de Andrés Pérez a sus obras, que es que el teatro es para las personas, para todo el mundo, es como una fiesta. Yo no tuve la suerte de trabajar con él y tampoco de conocerlo, o sea, por supuesto sé quién es y los vi muchas veces y lo admiré muchas veces, pero nunca tuve la suerte de estar con él.
pero admiré mucho su trabajo, como él siempre estaba pensando en que el teatro tenía que ser para todos y tenía que tener este espíritu y este encuentro con el público, con la belleza también. Y la Mariana creo que trae eso con sus obras, esto que se cante, que a mí me encanta ir al Festival de Quilicura. Nosotros hemos ido con esta obra al Festival de Quilicura y es hermoso porque la gente empieza a gritar cosas, se escuchan los perros, los cabros chicos que hablan, me encanta, es una comunión con el público, es un diálogo con el público y, y con el texto también y con la historia. Entonces, sí, creo que en relación a tu pregunta, eh, la Mariana trae el espíritu de Andrés y siempre lo invoca, siempre habla de él cuando hacemos mierda, mierda, siempre nos recuerda cosas que él decía. Y también la María, la Emma, el Iván, que trabajaron, el Claudio también trabajó, el Ivo, todo, en realidad todos ellos trabajaron con Andrés. Y, y creo que también está ese espíritu comunitario que, que no se pierde en este grupo, no se pierde. Y eso es maravilloso. Creo que el espíritu de Andrés Pérez también, del teatro que él quería. Claudia, tú recién dijiste que el teatro debe ser una fiesta para el pueblo. Y Quilicura Teatro justamente es un festival que se desarrolla lejos del centro de la ciudad, en donde se encuentra la mayor parte de los espacios culturales. ¿Qué valor tiene para ti el lugar en donde se desarrolla este festival? Bueno, maravilloso, o sea, lo que te decía, cada vez me gusta más, y eso lo he aprendido con la Mariana también, cada vez me gusta más salir de del teatro convencional y que las personas realmente puedan ser parte de las obras, como eso lo encuentro súper lindo y creo que eso en el Festival de Quilicura pasa mucho y también me acuerdo una vez que hicimos otra obra en Arica, Violeta hicimos, que era otra obra, el Jesús Urquieta, la hicimos en una carpa de circo, la más Violeta, imagínate, en una carpa de circo y fue increíble, fue mágico porque la gente estaba tan pendiente y cuando terminó la obra todos entraron al escenario, a hablar, a estar con los actores, los músicos que habían ahí. Y eso, esas experiencias para mí son muy fuertes, como afectivamente, porque creo que yo hago teatro por eso también, como por el encuentro con las personas. Y eso creo que pasa más en estos festivales que no están tan en los teatros convencionales, ¿no? Como en otros espacios no convencionales pasa mucho eso. En las canchas, no sé, los estadios, pasan otras cosas que son muy lindas e interesantes Ujú. y desafiantes para nosotros también, porque hay que estar ahí improvisando, hay que estar dialogando. Una vez el Tato se puso a pelear como con un curadito que le gritaba cosas de lejos y empezaron a dialogar y fue muy entretenido, la gente era muy divertido además. Larga vida entonces para el Festival Quilicura Teatro, que ya ha Y sido premiado también. a mí me encanta ese festival y tiene que seguir haciéndose y también que la gente que siga yendo al teatro, porque es la única manera de que el teatro exista, es que el público vaya a ver teatro. Bueno, ya habíamos hecho otra cosa con la Mariana, yo trabajo mucho con la Mariana, ya habíamos hecho otra cosa para GAM, que fue lo primero, una de las primeras cosas que se hicieron por Zoom con la Gabriela Aguilera, que se llamaba Pregunta Frecuente, entonces ya habíamos investigado un poco en el formato, entonces ya para la compañera, ya estábamos con la Mariana, habíamos investigado en el formato Zoom, y fue súper interesante, primero por el tema, porque la compañera cuenta la historia de la comandante Tamara, pero la cuenta la hija de la comandante Tamara. Entonces, la obra habla mucho sobre la maternidad. Es el tema que a la Carla le interesó, y a la Carla y a la Laura, que es una dramaturga argentina, y la escribieron entre las dos. Y habla mucho, claro, de la revolución, pero ser madre también. Entonces, eh, la historia parte con dos mujeres que quieren contar esta historia y una de ellas es la hija de la comandante Cámara. No es ficción, está basado en la historia de la hija de la comandante Tamara.
eso, y investigamos por Zoom y ahora estamos investigando para hacerla presencial, la vamos a hacer presencial en el GAM también, en una sala en el GAM. ¿Y qué te dejó esta experiencia por Zoom? Lo positivo y lo negativo. ¿Te costó? ¿Te parecía extraño estar frente a Yo no una... quería al principio, ¿No? no quería, como que yo decía, no, ¿cómo vamos a hacer teatro por Zoom? Y la Mariana me invitó y a mí todo lo que me invita la Mariana me encanta porque primero nos queremos mucho, entonces hacer teatro desde los afectos para mí es como súper importante. Y después porque el texto de La Nona me gustó mucho y, y dijimos ya, hagámoslo, a pesar de que yo había dicho que no lo iba a hacer. Dije, hagámoslo y nos pusimos a investigar mucho como en la visualidad, como en las cámaras, hacíamos cosas, buscábamos objetos, ¿cachai? Y eso fue súper entretenido, porque dijimos, nos vamos a hacer una obra en que nos pongamos frente a la cámara a decir el texto, sino que estábamos buscando una visualidad distinta, y eso fue muy entretenido. Cambiamos de colores, teníamos lámparas, entonces íbamos apagando luces, prendiendo. Y eso ya en la compañera pudimos seguir explorando en eso, que había muchos cambios, era muy, muy entretenido porque hacíamos todo, no hacíamos las luces, los cambios de escena, entonces fue muy, muy entretenido. Pero lo que más me gustó fue lo que pasaba después, que eran los conversatorios, que se abrían las cámaras y podíais ver las caras de las personas y escuchar sus opiniones porque las condiciones que habían en estas obras era que tenían que haber conversatorios, nosotros pedimos eso, y en la compañera también. Y ahí, claro, pasaron cosas muy distintas a la otra obra, porque en Preguntas Frecuentes recién estábamos empezando la pandemia y era muy duro, entonces la gente hablaba mucho de eso, del estar encerrado, de las angustias, y a muchos hablaban de lo que les pasaba, y eso era muy impactante y fue lo que más me sorprendió, fue muy nuevo para mí. Yo decía, oye, si pudiéramos rescatar esto en el teatro, que las personas hablen también, querían hablar, ¿sí? Era como un espacio en donde todos éramos iguales, porque a veces también se piensa que los actores somos como y las actrices somos como algo especial y aquí era como estar todos conversando y eso me encantaba. Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en @wis.life. Quesos Los Tilos, siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir, porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos, encuéntralos en Instagram como @quesoslostilos y quesoslostilos.cl. Y en la compañera pasó que, claro, como era la historia de la comandante Tamara, llegó gente como muy implicada políticamente. Y entonces la conversación que surgía ahí era histórica, era como gente que era parte de la historia de política de Chile. Entonces eso también era, imagínate, maravilloso. Bueno, muchos de los actores y actrices con los que hemos podido conversar han destacado justamente los conversatorios, esta posibilidad de, en pandemia, de poder hablar. Había mucha Claro. necesidad de hablar en ese momento. Y creo que fue bueno también como esa instancia, a pesar de todo que seguimos diciendo no, no es teatro, pero era otra cosa, que no es teatro, es como otra cosa. Entonces, y que fue necesaria, y una vez alguien dijo, ¿quién fue el que dijo? Un colega que fue a un conversatorio y decía, esto es un registro histórico también, porque va a quedar grabado esos conversatorios, eh, testimonios de las personas, entonces también eso fue como
es importante, es como un registro histórico de la pandemia, ¿cachai? Bueno, primero que haya ganado Gabriel Boric me da mucha esperanza, me siento muy esperanzada, lo primero, como independiente de las artes, como seres humanos, como lo que creo que necesitamos como país. ¿Sabes qué me pasa? Que yo al principio como que no estaba tan enganchada como con él, como su candidatura, obviamente sabía que tenía que votar por él, pero lo fui viendo y que a uno le da risa, pero hay mucha ternura en él, como, y eso me llamó mucho mi atención porque creo que es lo que nos hace falta. Es muy simple, tal vez, lo que estoy diciendo, pero creo que nos hemos vuelto súper duros como sociedad, duros como a veces, porque hemos sido tan golpeados, digo, desde bueno, nuestra historia política, la dictadura, el estallido social, siento que estábamos, bueno, no sé cuál es tu opinión, pero siento que estábamos muy golpeados, como muy dolidos, y me permití como tener esperanza con él, como empecé a verlo, ¿sí? Porque también yo tenía una postura así como, ¿qué va a ser? Como amarillo, todas las cosas que uno decía, eh, pero sabéis que lo fui viendo y digo, es la persona que tiene que estar ahora, porque tiene la juventud, tiene la flexibilidad, que ahora lo veo de otra manera, que es necesaria, eh, porque, bueno, un país muy polarizado, entonces necesitamos flexibilidad, parece, para ir acercando un poco esos polos. Eh, y lo que te decía, como esta ternura también, no sé, este amor hacia las cosas, yo le creo lo que dice. Independiente de que por supuesto que se va a equivocar y no tampoco creo que él es el salvador de Chile, pero creo que ya es esa ternura que él impregna, esa verdad y esa pasión que él impregna en lo que dice y hace, es necesario en este momento. Y sobre las artes, claro, es un camino largo que hay que recorrer, pero creo que vamos por buen camino, o sea, ya que no nos hayan censurado, es mucho, ¿cierto? Porque había una amenaza, yo veía esa amenaza sobre la censura. Ya que no nos censuren en este país, creo que es mucho. Claro, están todos los espacios que hay que seguir abriendo para el teatro no tan convencional. Yo me siento privilegiada, ¿qué te puedo decir? Yo siempre he hecho teatro y siempre he tenido trabajo, pero también yo creo que no es tan cierto que uno está aquí porque se lo merece, o creo que faltan muchos espacios para abrir a la gente joven, a la gente que investiga, a la gente que no está en el teatro convencional. Entonces, a la gente que hace teatro en la calle, que faltan todavía esos espacios que se abran, esos financiamientos también que son necesarios. Pero tengo fe porque creo que algo se va a abrir, como en las posibilidades, en los proyectos y también en los afectos, como que confío en eso. ¿A quién te gustaría ver de ministro o ministra de Cultura? Si te No, eso no. ofrecieran ese puesto, ¿tú A aceptarías? mí, ay, loco, ¿No? no, yo no. Yo soy muy dispersa, me demoro mucho en pensar una idea, no, yo jamás, pero no sé en quién, no sé en quién, tendría que pensarlo, no te voy a decir eso ahora, pero no sé, hay gente que admiro mucho, hay maestros que admiro, gente como el Alfredo Castro, que me tocó trabajar con él y como redescubrirlo como artista, como ser humano. No digo que estoy candidateándolo a él, pero creo que hay gente que es muy intelectualmente aporta mucho no solo a las artes, también a nuestra cultura, que la cultura son muchas cosas, ¿no? Entonces hay mucha gente que está pensando muy bien y esa gente creo que debería estar en esos cargos.
tiene que ser alguien que esté ligado a las artes, a la cultura, a la cultura. El debut en teleseries de Claudia Cabezas fue en el año 2000 con Romané. En la producción de TVN fue Javiera, una escolar enamorada del gitano Branco, interpretado por Juan Falcón. Su personaje trató el embarazo adolescente. Mira, yo estaba en la Universidad de Chile en mi último año y trabajaba con Rodrigo Pérez en una obra que se llamaba Fedra, que actuaba la Claudia Di Girolamo, María González. Imagínate, actué con María González. El Ricardo Fernández también. Éramos como los dos jóvenes, más jóvenes de la... Bueno, todos éramos jóvenes, pero éramos los más jóvenes con el Ricardo. Y estaba el Sergio Hernández. Fue como mi primera obra profesional. Y fue el Vicente Sabatini a ver la obra y me dijo, ¿quieres hacer un casting para una teleserie? Y yo, cuando uno está en la escuela, uno dice, no, la tele, no, nada que ver, uno no va a hacer tele. O en esa época, por lo menos, la tele era como, no era muy, muy bien vista para la gente de teatro. Pero yo tenía proyectos como personales, quería irme de mi casa, quería independizarme, y dije, ya, lo voy a hacer. Y quedé, bueno, hice el casting con Juan Falcón, que no lo conocía. Yo muy nerviosa, imagínate, tenía como 23, 24 años, muy chica, muy tímida, era muy tímida. Bueno, sigo siendo tímida, pero ya estoy más vieja, entonces trato de pasar más piola. Y hice el casting y parece que lo hice bien y quedé. Y quedé, y fue una experiencia muy desafiante para mí porque era muy distinta al teatro, porque sentía que había una conciencia como de mí misma, de cómo me veía que no tenía en el teatro, porque me empecé a ver en la pantalla. Yo era súper crítica, lloraba mucho, entonces era muy matea. La Luz Jiménez, que actuaba ahí, que era la mamá Pasca, la conocí ahí y ella me enseñó a estudiar, me enseñó a llevar un cuaderno para saber cómo la continuidad de las escenas. Aprendí mucho y aprendí muchas cosas haciendo televisión, muchas, como la velocidad, es otra manera de actuar. Entonces fue súper desafiante para mí hacer tele, en muchos sentidos. Me gustaba actuar, porque fue como un entrenamiento para mí, porque en la tele todo es más rápido, entonces tienes que aprender a resolver actoralmente. Y es una técnica que hay que aprenderla, entonces sí, lo logré pasar bien. Lo que nunca me gustó mucho fue como la exposición, y todavía no me gusta, como que creo que yo actúo para desaparecer, ¿cachai? Eso me pasa, que quiero como desaparecer cuando actúo y que aparezca otra persona que soy yo misma, pero que no soy yo. Entonces, cuando me interpelan como en mi persona, me pongo muy nerviosa y tímida, porque ahora no tanto, pero me pasó mucho tiempo con la tele, como, oiga, usted que se ve más gorda, siempre me decía, usted que se ve más gorda en la tele, como esas cosas así, que como que me violentaban a mí, como en mi fragilidad. Entonces eso me costó mucho, pero con el tiempo aprendí a manejarlo, creo. Y cada vez más, bueno, a veces me costaba, pero hice hartos años tele, pues. Entonces fui aprendiendo esas cosas, fui envejeciendo con la tele también. O sea, yo ahora con distancia digo, qué linda la historia, porque había un encuentro de dos mundos también. eh, Dos mundos que eran como, y que siguen siendo como, que no siempre se encuentran, ¿cierto? Los gitanos con los chilenos también hay prejuicios, como dos mundos que están prejuiciados desde los dos lugares. Y, y era linda esta historia era una historia de amor, que además una mujer muy joven,
claro, yo estaba encarnando eso y era joven, entonces ahora que lo veo con distancia digo, qué linda era la historia, eh, y qué cercana también, porque cuántas jóvenes adolescentes que quedan embarazadas y están en esa pregunta, ¿no? De qué hacer más en este país donde todavía el aborto es ilegal, donde todavía las mujeres no pueden ser dueñas de ese tipo de decisiones, em, y esas decisiones pasan por otros que no somos las mujeres. Entonces, claro, ahí no se tocaba el tema del aborto, pero obviamente es un tema tácito, ¿no? Si una mujer joven o una mujer que no está segura de ser mamá, imagínate un adolescente, o sea, creo que no, era un personaje que tenía mucha profundidad también, con muchos conflictos. Era una niña muy especial también porque creció con su tía, ¿te acuerdas? Que Consuelo no, Holzafe. claro, entonces era una niña como que uno podía entender por qué podía enamorarse de esa manera y entregarse de esa manera. Y cagarla de esa manera también, ¿cachai? Como era una niña, claro, que nunca se supo quién era su mamá ni su papá, po. Y yo aprendí mucho también con ese personaje. Como te digo, lloraba mucho. Lloraba, me miraba y decía, no, esto está mal, porque siempre fui así, como muy exigente, decía, no, está mal, y me iba corrigiendo. Yo me miraba y me corregía, aprendí a hacer eso desde chica, a mirarme y a corregir, decir, ya lo voy a hacer así. Entonces, ya en la otra teleserie que venía, ya sabía más cosas, también los compañeros más grandes me enseñaron muchas cosas, me daban consejos, y fui aprendiendo a hacerlo, po, fui Ujú. aprendiendo. En Pampa Ilusión interpretó a María Paita, una mujer peruana que junto a su hermana Clementina atendía en la cantina de la salitrera. Para ocultar el embarazo de su hermana, la Mariita, ideó un plan donde tuvo que casarse con el malvado Tobías, interpretado por Néstor Cantillana. ¿Siempre supiste que ibas a ser parte de esta o pensaste en algún momento que Romané iba a ser tu debut y despedida en televisión? Bueno, yo me gané un premio en Romané, po, me gané un premio de actriz revelación. Pero bueno, esas cosas van y vienen. La verdad es que uno nunca sabe, nunca sabes como que viene, si hay un rol para ti. Y como yo era joven y estaba siempre haciendo teatro, como que nunca tampoco me preocupaban mucho esas cosas. No sé, no me acuerdo en qué estaba, pero no sabía que me iban a llamar, pero me llamaron y claro, seguí haciendo teleseries porque también los proyectos que en esa época se hacían eran súper interesantes, po. De partida eran la misma gente con la que uno hacía teatro, y también estaba Vicente con sus proyectos de teleserie que siempre involucraban distintos como lugares sociales, distintas, ¿cómo decirlo? Como épocas también. Entonces eran proyectos muy entretenidos de hacer. Pampa Ilusión, imagínate, estudiamos, teníamos profesores de baile, de historia, eh, fuimos a Humberstone, aprendimos de Humberstone, entonces, y yo aprendí a hablar como peruana, po. Y eso fue muy lindo porque yo conocí a una chica que era peruana y hablamos mucho y me junté muchas veces con ella y aprendí a hablar como ella. Tanto que eh, había gente cuando iba a la Plaza de Armas, me paraba la gente y me decía, oiga, usted es la de la teleserie y es peruana, peruanos. Como, eso era muy lindo también porque me encantaba cómo hablaban, cómo hablan los peruanos. Era muy lindo, lo disfruté mucho, eso, aprender a hablar como hablaban ellos. Entonces, siempre fue un aprendizaje, aprendí a andar a caballo, bueno, en cada teleserie aprendíamos cosas diferentes. Y eso también es parte de mi desarrollo como actriz, po. Yo agradezco mucho ese trabajo que hicimos con las teleseries. Y Claudia, con este personaje en particular, la Mariita, ¿tú sientes que ese lazo que tenía con su hermana, tan profundo, ¿cierto? Que era capaz de inventar tantas cosas para protegerla, ¿sientes que ese era como el punto alto de la Mariita?
Sí, es que esa historia está súper bien escrita, encuentro. Súper bien escrita. O sea, bueno, el Víctor y el equipo, que pucha, también la nona escribió muchas teleseries, no me acuerdo todos los nombres, que me perdonen los compañeros, pero siempre se basaban en clásicos, las historias que contaban. Entonces, en el teatro habían historias que se tomaban del teatro y pasaban a las teleseries, y eso era lo interesante, el trabajo que se hizo con Vicente y todo el equipo. Y claro, la María era loca, yo la encontraba loca, pues, si era, imagínate en la época, claro, una ficción, pero seguro que existieron mujeres que tuvieron que hacer eso para sobrevivir, ¿cierto? Como, es que me acuerdo mucho también del personaje Ramoncito, como ese personaje que, esa mujer, esa niña mujer, que para sobrevivir tuvo que hacer cosas extremas, que un poco lo que le pasaba a las paitas también, o sea, a la María, porque la María fue la que inventó este plan. El personaje, la Tamara, que no me acuerdo cómo se llama, no quería Clementina. hacerlo. La Clementina no quería, tenía miedo. Y yo inventé toda esta cosa, imagínate, ya se hablaba, por supuesto que los hombres le sacaban la cresta a las mujeres en esa época, entonces este personaje, el Néstor, era súper violento. Entonces, y era muy loco lo que pasaba ahí, porque yo creo que esa teleserie también fue especial, porque estábamos ahí mismo en Humberstone. O sea, claro, se hicieron muchos interiores, pero estuvimos también en Humberstone, íbamos una vez al mes, nos quedamos 2 semanas, no me acuerdo cuánto, absorbiendo la energía de ese lugar, que es muy potente. Entonces, estar en el teatro, estar en las pulperías, como sentir la energía de toda esa gente que vivió ahí y sufrió y fue feliz también, seguro. Toda esa familia, los inmigrantes. Entonces creo que, claro, estas hermanas cargaban con esa historia de los inmigrantes también, de la gente que viene a buscar la vida, que vino a buscar la vida a Chile, y que eran discriminadas, por supuesto. Hagamos una pausa. Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor, hechas a mano, completamente personalizadas y veganas, libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más 6 meses de garantía. Conócelos en su Instagram @kraken.mochilas. El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con NUP, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en @nup.cl. No veo teleserie ahora, no sé en qué están, pero estas teleseries rescataban la historia de Chile, los pueblos diversos de Chile también. Claudio González, cuando habló con nosotros, recordaba que ese año fue muy especial porque en la televisión estuvo enamorado de ti y también en el teatro. Las tres hermanas, sí, me dijo que estuve todo el 2001 enamorado de Claudia Cabeza. Sí. ¿Verdad? Es cierto. Hicimos Las tres hermanas de Chejo. ¿Qué te Y él pareció estaba. el trabajo de Claudio en Pampa Ilusión, este de tartamudo tan Ay, era recordado? hermoso. Nos amábamos. Era muy linda esa historia. Es que el Claudio es muy delicado para trabajar, encuentro, como actor. Como es perfeccionista, se fija mucho en los detalles, le gusta construir con los detalles. Y también logramos juntos, eh, creo que hacer una buena dupla. Lo pasábamos súper bien actuando. Jugábamos mucho, nos divertíamos, nos reíamos mucho. Con la Tamara también.
Lo pasábamos súper bien. Con la Amparo nos reíamos. No sé por qué nos reíamos tanto. Siempre decimos que por qué nos reíamos tanto en esa teleserie. Si era terrible, pero yo creo que, no sé por qué, pero lo pasamos muy bien. Y nos hicimos muy amigas también con la Amparo, la Tamara, como era un grupo muy, pero de verdad muy buena onda, como que recuerdo con mucho cariño ese tiempo. Hija de Olga III y el Lucho, Olguita IV tuvo que dividirse entre el colegio y las exigentes rutinas del circo. Nos referimos a su personaje en El Circo de las Montini, donde interpretó a una escolar enamorada de un trapecista con VIH. Yo me río mucho de esta teleserie porque a la gente le gusta tanto esta teleserie. Otra vez estaba con gente, otra generación, estaba trabajando en un lugar y claro, gente de 30, 20 y tantos, que decía la Olguita Cuarta, se ríen, pero esa teleserie, no sé por qué entró tanto en la gente, como, no sé si el circo, porque era divertida. Bueno, de partida el entrenamiento fue increíble, yo así terminé casi trapecista, porque nosotros nos entrenamos mucho para esa teleserie, mucho. Y bueno, después pasó que nos pidieron que no hiciéramos las escenas que eran como de riesgo, porque imagínate, nos seleccionaba alguien y teníamos que parar toda la teleserie, pero muchos aprendieron muchas cosas, los trapecistas se tiraban así, en un trapecio, yo hacía trapecio fijo, claro, también hacía un aro parece. Entonces, actualmente también fue súper desafiante y entretenida, fue un gran entrenamiento. Y actualmente, oye, que sufría, es que siempre me dan estos personajes que sufría tanto, que yo del teatro es como que siempre me tocan los personajes dramáticos, no sé por qué no me llaman a hacer comedia, yo creo que igual podría ser comedia. Pero claro, tenía muchos conflictos este personaje con su mamá, y era la cuarta generación también, por eso era la Olga Cuarta, entonces yo como actriz también era joven, entonces sentía como el peso de eso también, como ser parte como de estas 4 generaciones, como construir ese personaje a la altura de las otras actrices también, porque tenían más carrete que yo admiro. También era muy chistoso porque con Lamparo no tenemos tanta diferencia de edad, pues entonces era como mi mamá y el Álvaro, imagínate, el Álvaro. Siempre nos reíamos de eso, como, ¿por qué yo soy tu papá? ¿Cachai? Es que yo me veía muy pendeja también en esa época. Imagínate, Ramoncito tenía como 13 años. Yo tenía 30 cuando lo hice. Entonces, claro, todavía podía hacer esos personajes que me veía muy joven. Pero tenía como la madurez, yo creo, para poder enfrentarlo y entender los rollos que tenían esos personajes. ¿Te pareció interesante Olga Cuarta? Me han parecido otros personajes más interesantes que Olga Cuarta. Creo que era como que no tenía mucha opinión ese personaje. Estaba un poco a la deriva de los otros personajes, como un poco reaccionando a lo que pasaba con los otros personajes. No la recuerdo tanto ese personaje como otros, la verdad, como otros de otras teleseries. No sé por qué, pero no la recuerdo tanto. Por eso me da risa cuando me hablan tanto del Circo de las Montini, porque para mí otros personajes fueron mucho más como interesantes que ese. En Puertas Adentro fue Lorena Quesada, una joven dirigente que vivía en una toma liderada por su padrastro interpretado por Francisco Reyes. Súper interesante porque además la teleserie hablaba de toda la lucha social y eso es lo que me gustaba del personaje, porque era porque tenía un cuento político ese personaje, quería como sacar adelante a esa toma, a la gente que estaba ahí, entonces era como chora ese personaje. El Vicente a veces decía, ya, Juana de Arco, decía que era como la Juana de Arco. Claro, y todo lo que se contaba ahí creo que también fue nuevo, ¿no? Como para la televisión de esa época, mostrar el mundo popular de otra manera, sin tanto prejuicio, sin tanto caricatura, tal vez. Los personajes eran
humanos, pues lindos, eran como sensibles. Eso recuerdo. También ahí estaba el Claudio, con el Claudio actuábamos mucho, que también él estaba enamorado de mí en esa teleserie. Y me acuerdo que todo, el Ricardo, era como, cómo poder darle vida a ese mundo popular sin estereotiparlo. Eso era como mi mayor pregunta, creo, de las cosas que recuerdo de esa época. Cómo poder encarnar este mundo eh, como es, con personas como que viven de su trabajo, del esfuerzo y que tienen deseo porque a veces se estigmatiza mucho a la pobla, a las tomas, ¿cierto? Hay como un prejuicio, digo, en los actores y las actrices. Y creo que esta teleserie, muchos trabajos de muchos colegas lograron esa sensibilidad para poder traer esta humanidad. Entonces creo que fue interesante eso y fue interesante que se hablara de eso también, como que se mostrara su mundo, que es lo que hizo Vicente, yo creo, con sus teleseries, mostrar mundos que son, que estaban cerrados, que no estaban visibilizados, no sé, el mundo de los gitanos, Es un poco, quizás haciendo la relación con el teatro, lo que hizo Juan la Rodrigán. gente que vive debajo de los puentes, que muchas historias de Juan hablaban de gente que está fuera del sistema, porque Como el Isabel, sistema, desterrada en Isabel también, por supuesto. él, claro, o sea, mismo los amores de cantina son marginados también por el amor, ¿cachai? Como estar al margen son muchas cosas, se automarginan. Entonces, bueno, y esta teleserie yo creo que tocaba esos temas, y lo que hizo Vicente, y lo que hizo todo el equipo, y los actores que trabajaban ahí, eh, creo que intentamos poner eso en escena. Su última participación en teleseries fue en Los Pincheira, la producción de época de TVN. Ahí, Claudia interpretó al inolvidable Ramoncito, una joven que fingía ser hombre por mandato de su madre, todo por complacer al malvado Martín Ortúzar. Fue muy duro, fue muy duro. Bueno, esa fue la última teleserie que yo hice. No por el personaje, pero ya estaba... Ahí ya empecé a cansarme un poco de la tele, como... Bueno, yo me fui de Chile por razones como personales, porque, bueno, me enamoré y me fui a Alemania, pero también ya quería como dar otro salto, hacer otra cosa. Siempre agradecida de todo lo que me dio la televisión, lo que te decía, el aprendizaje. Pero este personaje fue muy agotador hacerlo, interpretarlo, porque todo lo que hice era muy fuerte, como, es que estoy recordándolo, por ejemplo, había escenas en que me sacaban la cresta, porque el rollo que tenía que no me pegaban de verdad, por supuesto, pero hay una energía puesta ahí que fue agotadora. Yo me cansé mucho haciendo ese personaje. Y andaba a caballo, usaba armas, y el rollo más fuerte era que el personaje del Álvaro, que era mi papá, él me encontraba muy femenino, y él quería que yo fuera hombre. Entonces me llevaba a prostitutas, me pegaban, me hacían arar, me hacía hacer muchas cosas como fuertes para el personaje mismo, digamos, y también que eran demandantes para mí como actriz. Entonces fue un desafío súper grande hacer ese personaje. Y también fue impactante porque la gente, las mujeres, sé que yo usaba el pelo corto, pues, entonces me veía como muy frágil, yo creo, porque yo soy menuda y soy, bueno, ahora no tanto, pero en ese tiempo creo que me veía muy frágil, como tenía que ser ese personaje. Entonces la gente me paraba y muchas mujeres se me acercaron muy emocionadas, como que provocaba algo ese personaje, em, que era una extrema fragilidad. Y bueno, esta historia, a mí, no sé si Vicente o el Víctor me contaban que en el campo ocurría mucho esto, de mujeres que las madres las vestían de hombres para darle en el gusto al patrón, que querían tener hombres. Es como
parte de la historia del campo chileno también. Entonces, muy violento, pues, como muy violento que a las niñas le hicieran cosas así. Eso es un personaje que yo recuerdo con mucho cariño y a veces veo cuando a veces suben escena y, y me veo y digo, "Oh, qué ternura, como qué frágil, nada, tengo muchos recuerdos de ese trabajo, muchos recuerdos bonitos también, pero creo que fue muy especial ese trabajo. No sé en el resultado, pero para mí fue muy especial porque la historia era muy especial y ver a una mujer vestida de hombre también, creo que algo provocaba, no sé, como me vendaba las pechugas, me vestía de hombre y en el momento en que me vestía de mujer también fue muy lindo eso, como yo lo sentí como una liberación, pues heavy porque cuando me tocó hacer esa escena en el bosque y me puse el vestido, yo lo sentí como una liberación, yo. Entonces, porque claro, uno actúa y por supuesto que uno vive en la ficción y todo, pero vive como vive el personaje, porque si no sería, sería poco creíble si uno como actor o actriz no vive lo que vive el personaje. Entonces, eh, y ese momento lo recuerdo así como algo muy especial. Pero ¿sabes qué más fue más especial? Cuando me puse los zapatos y me hicieron caminar, porque caminaba con los zapatos y yo supe al tiro cómo caminaba esta niña que por primera vez se ponía taco. Entonces, bueno, los personajes yo creo que te van mostrando, van viviendo, que eso tiene la teleserie también, que lo así durante 6 meses. Entonces el personaje empieza a vivir, uno sabe cómo es, como que está vivo. Es muy lindo porque cobra vida de alguna manera. De las escenas duras, ¿recuerdas alguna en especial, Claudia? Bueno, los azotes, pues sí me azotaban y a veces no quiero, no quiero acusar a nadie, pero a veces los azotes se pasaban, porque a veces los azotes tenían que ser en un lugar y a veces se corría la mano y un par de veces me llegó azote y quedé marcada. Y eso era lo que más me ponía nerviosa, porque a pesar del expertise y de los compañeros y todo, siempre hay errores. La escena de la trilla. En el primer Porque capítulo. en el primer capítulo, el doble que me habían puesto se veía que era un hombre. Se veía que no era él. Entonces Vicente me dice, Claudia, se nota el doble. ¿Lo podías hacer tú? Y yo había tomado clases de equitación y todo, pero una trilla es otra cosa. En la trilla van los caballos corriendo así, arriba del trigo y se va soltando el trigo. Y los caballos corren, 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 así en círculo. Yo dije, ya, yo lo hago, pero así muy intuitivamente, no sabía qué iba. Y me sentaron así, con los estribos, los estribos me quedaban grandes. Y tú en la trilla vais con la rienda y como una fusta así, que vais moviendo a los caballos. Entonces en el fondo vais con una mano. Y yo llego y antes de decir acción, los guasos que estaban atrás me dicen, señorita, si se cae, no se mueva, agáchese nomás y los caballos la van a saltar. Eso me dijeron. Entonces yo ahí me di cuenta que me podía caer y que me podían aplastar los caballos, ¿cachai? Y fue como unos segundos antes de decir acción. Y bueno, yo dije ya, y sabes que me apreté tan fuerte porque los estribos se salieron, me quedaban muy grandes, iban en círculo así, yo no podía parar, no podía parar porque los caballos iban corriendo. Bueno, cuento corto lo hice, pero cuando me bajaron en brazos, porque no podía pararme, porque me apreté tan fuerte al caballo para no caerme, casi iba a pelo. Y ahí, claro, después me di cuenta que había sido loca, como entregada, ¿cachai? Como uno se entrega nomás y lo hace y lo da todo y lo entrega todo. Y salió bien y quedó preciosa la escena, parece. Bueno, hace años que no la veo, pero parece que era bien linda.
Mira, todos estos años han sido como, todas esas cosas que yo hice en la televisión, me hicieron ser la actriz que soy también ahora, como todos esos aprendizajes. Después de Los Pincheiras, en algún momento Vicente Sabatini te volvió a llamar, ¿tuviste como otro acercamiento a las teleseries? Sí, me volvió a llamar, pero la verdad es que yo estaba en otra, como que me puse a hacer clases, entonces fue como que decidí no retomar eso, pero igual hice series después, po. Después Cárcel de trabajé con Mujeres. Los Archivos del Cardenal, y ahí en otras cosas también, como Sudamerican Rockers, ahí hice pequeñas cosas. Como que nunca he dejado de hacer tampoco series o televisión en el fondo. Pero también me puse a hacer otras cosas, como hacer clases, me encanta hacer clases de actuación, teatro, sigo haciendo teatro. Entonces, también la tele me absorbía mucho tiempo, mucha energía y sentía que ya estaba bien, como que quería parar también de eso. ¿Hoy en día le darías una nueva oportunidad a las teleseries o ya por los tiempos imposible? Bueno, nunca digo que no como definitivo, o sea, también con los años uno se vuelve más flexible. Pero la verdad, a mí me gustaría hacer más cine, eso me gustaría hacer, porque hay algo ahí en esa actuación que quiero seguir investigando. Me pasa algo con la tele que el género a mí no me parece tan atractivo actoralmente ahora para explorar, como que me gustaría explorar en la actuación más para la actuación de cine. Lo encuentro súper difícil y, y quiero seguir trabajando en eso. Dentro de estos personajes de Javiera, de la Marita, de la Olga Cuarta, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál fue el más redondito para ti? La María Paita es como el más, me gusta, como lo encuentro bello, poético. Creo que esa teleserie alcanzó un nivel alto, como la teleserie y también el trabajo que hicimos ahí. Y por supuesto Ramoncito, po, porque, porque era un personaje muy particular para mí, para la época y para lo que contaba. Entonces, esos dos personajes los guardo así con mucho cariño, me encantan, los quiero mucho. Pero es que la gente sigue viendo las teleseries, po. Y es muy loco porque gente joven me dice, oye, hice con las Montini, ¿cachai? Entonces como siguen viendo y además que parece que ahora están en YouTube, entonces la gente las ve. eh, yo sí, la gente me sigue diciendo Javiera o me siguen diciendo Olga Cuarta. Entonces siempre están vivos esos personajes, po. Me da ternura ahora, me entretiene, me da risa. Eh, como es parte de mi vida también, po. ¿Pero Es nunca te ha parte. molestado? No, no me molesta. A veces cuando me dicen cosas como que se meten como cosas personales, no me gusta, como, ay, está más vieja, como la gente dice cosas muy fuertes, dice cosas como que los actores o las actrices fuéramos diferentes a ellos, y no somos distintos, hacemos un trabajo que ni siquiera es distinto, porque hay tan diversos trabajos, entonces eso me molesta un poco, como, y también no me gusta cuando me ven como alguien especial, como, no me enoja, por supuesto, pero siempre digo, ya, pero soy igual que usted, como, porque para mí es un trabajo. O sea, yo siempre aprendí que somos como obreros de algo, somos como hormiguitas trabajando en lo que hacemos. Pero no me molesta, me da risa, me gusta, como que me entretiene ahora cuando me hablan de esos personajes. Y es parte de la historia de las personas también, porque la gente, no sé, a mí hay personas que me dicen es que yo crecí viendo tus teleseries, ¿cachai? Y también aprendieron, no sé, pues como hay espejos también en los personajes, la gente se ve en los personajes o, o empatiza con los personajes, entonces hay historias que a veces se juntan con la tuya, y yo entiendo eso, yo no está en el living o en la casa de las personas, entonces a veces te abrazan así como que te conocen, y yo entiendo eso, entiendo que uno está en sus casas, po, está dentro de sus casas.
Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del Peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.